Se trata de Pentosin High Performance. Recomienda cambios de aceite extendidos, es decir, hasta 15,000 kilómetros. Vamos a comprobar si Pentosin HP pudo llegar. Si tú utilizas o piensas utilizar Pentosin HP, la recomendación que te doy es exactamente CAR, Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal, soy César Velasco de CAR y en esta ocasión es un video de análisis de aceite. Si has seguido el canal ya desde hace tiempo, te habrás dado cuenta que hay más de 17 análisis de aceite actualmente y hoy es el momento de este producto que tengo justo aquí atrás. Se trata de Pentosin High Performance, aunque también lo puedes encontrar en el mercado como Pentosin HP. Las características que tiene este producto es completamente sintético, aceite para motor, viscosidad 5W30 y las normas que cumple, de acuerdo a lo que vemos en la botella y también en la ficha técnica, son las siguientes. De acuerdo con la norma europea es una CA A3B4 y si nos movemos hacia América, de acuerdo a las categorías API, es un SL. Que este número ya tiene una vigencia, podríamos decir, atrasada. Un SL salió en el 2004. Sin embargo, vale la pena también prestarle atención las certificaciones que tiene por parte de las marcas. Y si vemos esta tabla, podemos ver que lo recomiendan marcas como Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Opel o General Motors. Y ya te comentaba las especificaciones ASEA y AP. Por la fabricación que tiene este tipo de aceite se le considera como high SAPS, es decir, es alto en cenizas sulfatadas y por otro lado también en estos lubricantes o aditivos que buscan mejorar la lubricidad, como es el fósforo y el azufre. Es decir, es un producto que busca mejorar la lubricidad por encima quizá de ahorrar combustible o proteger los sistemas anticontaminantes. Para eso existen los mid SAPs y los low SAPs, que dependiendo dónde me estés viendo este video, si en tu país como en el mío los vehículos no tienen más allá de un convertidor catalítico, no tienes problema con un high SAPS. Si por otro lado, ya que este lubricante se puede utilizar también en vehículos con motor a diésel, necesitarías, si el vehículo está equipado con un filtro de partículas o algún otro sistema anticontaminante, es decir, si utilizas urea o Blue Def o como se le llame a ese tipo de aditivo que mejora todavía las emisiones contaminantes, sí la recomendación de esas marcas es utilizar un mid SAPS o un low SAPS, pero en este caso no tenemos problema. En este video veremos el resultado después de utilizarlo poco más de 7,000 kilómetros, para ser más precisos 7,221 kilómetros, que fue el momento en el que tomé la muestra del aceite usado. Es un motor Audi 3.0 litros a gasolina con poco más de 150,000 kilómetros, es decir, no es un motor nuevo, pero por el kilometraje que tiene tampoco es un motor que necesite ya una viscosidad diferente. Utilizamos la viscosidad que recomienda el fabricante, es decir, 5W30, ya que yo no sabía qué viscosidad traía anteriormente, entonces no queda otra opción. Si tú estás en esa misma situación, acabas de comprar un auto seminuevo, un auto usado, no sabes qué aceite estaban utilizando, no te queda más que hacer pruebas. Yo preferí empezar en la parte inferior de viscosidad y ver cómo le acomoda el aceite. Entonces, esa es la razón por la cual utilicé un 5W30. De acuerdo con la ficha técnica de este producto Pentosin HP, que lo obtuve directamente de su página oficial en México, encontré la siguiente información. Puedes ver que se trata de un aceite de motor 100% sintético, de alto desempeño, desarrollado para vehículos recientes con intervalos de cambio de aceite extendidos. Y aquí me voy a detener un poco en este punto. En la parte inferior puedes ver que se recomienda un intervalo de cambios cada 15,000 kilómetros. Pento High Performance 5W30 puede ser utilizado en motores a gasolina o diésel equipados con turbo o sin turbo. Lo que más me salta a la vista en esta ficha técnica es que recomienda cambios de aceite extendidos, es decir, hasta 15,000 kilómetros. Sin embargo, igual que los fabricantes de autos, los fabricantes de lubricantes se apegan a algo que se conoce como conducción normal o estilos de manejo normal. Que si has visto otro de mis videos, hemos explorado a fondo, a detalle, cuáles son las condiciones de manejo normales y severas. Si tú manejas donde hay mucha tierra o mucho polvo, maneja severo. Si tú manejas donde hay mucho tráfico, es decir, el vehículo está prendido pero no avanza, eso es una condición severa también. Si el vehículo se carga, es decir, va completamente lleno o incluso llevas carga extra, eso es severo también. Manejar a alta velocidad es severo. Y por último sería recorridos cortos repetidos de menos de 8 kilómetros, eso también sería severo. Todos los fabricantes de autos y de lubricantes mencionan que si el manejo es severo, el intercambio de aceites tendrá que realizarse
prácticamente a la mitad, es decir, en lugar de 15,000 kilómetros, 7,500 kilómetros. Es algo que debes tener en cuenta en cualquier marca de aceite. Todos los fabricantes de aceite se rigen bajo estas instrucciones, por decirlo de alguna manera. Así es que si te dice que dura 15,000, lo más probable es que te dure 7,500 por el tipo de manejo que le damos a los vehículos. Así es que vamos a comprobar si Pentosin HP pudo llegar a esos 7,500 kilómetros. Como ya te comenté, la forma más precisa que he encontrado es tomar una muestra de aceite cuando agregamos el aceite, es decir, cuando hicimos el cambio de aceite nuevecito, tomamos una muestra, 100 mililitros, y después de utilizarlo un intervalo, que en este caso fueron 7,221 kilómetros, vuelvo a tomar una muestra. Estas dos muestras se envían al laboratorio y podemos saber cómo estaba el aceite cuando era nuevo, diferentes características, y después de utilizarlo estos 7,221 que se aproximan a esos 7,500 que, como acabas de ver, es la razón por la cual hice el cambio en ese momento. Así podemos saber cómo se comporta ese aceite antes y después de someterlo a este trabajo. El resultado del análisis químico que me entrega el laboratorio se concentra en tres grandes familias. La primera de ellas tiene que ver con desgaste de motor. Aquí lo que hacemos es buscar prácticamente si hay partículas metálicas al interior del motor. Es decir, si estamos hablando de un mal lubricante, el motor se va a desgastar internamente, se van a desprender partículas metálicas como podría ser hierro, bronce, plomo, estaño y demás metales de los que está fabricado tu motor. Ahora, por otro lado, si es un muy buen lubricante, pues prácticamente no vas a tener partículas metálicas, que eso es imposible, el motor se va a ir desgastando, pero lo que vamos a ver es en qué medida se generó ese desgaste. El segundo rubro que analizo es la contaminación del aceite. Se va a contaminar ya sea por tierra, por agua, por refrigerante. Es decir, vamos a buscar cómo está ese aceite. En algunos casos se contaminan incluso con combustible, si tienes un problema. Así es que la contaminación no te está hablando de la calidad del aceite, te está hablando de la calidad de tu filtro de aire, qué tan hermético sea el sistema, tu sistema de enfriamiento, que no haya fallas en ese motor. Si bien no tiene que ver con la calidad del aceite, sí podría llegar a determinar cuándo es el momento exacto en que tienes que cambiar tu aceite de motor. Y por último, lo que vamos a analizar, este tercer punto, tiene que ver con la química del aceite. Aquí vamos a revisar varios aspectos, de hecho lo vamos a dividir en tres más. La primera parte tiene que ver con los aditivos que tiene el aceite de motor. Hay aditivos que se encargan de limpiar y hay aditivos que se encargan de mejorar la lubricidad. Entonces vamos a revisar esos aditivos, cómo inició y cómo terminó. Posteriormente vamos a revisar la viscosidad. Recuerda, este es un aceite 5W30. Lo que queremos es que si tú lo compraste siendo un 5W30 porque así lo pide el fabricante de ese motor, lo ideal es que ese aceite no cambie de viscosidad. Sin embargo, por la degradación del aceite, algunos modelos sube la viscosidad, es decir, tú lo compraste como un 5W30 y puede que se convierta en un 5W40, 10W40, lo cual no es recomendable. Pero también puede degradarse en sentido contrario, es decir, que la viscosidad baje, que se convierta en un 5W20 o peor todavía. Así es que por eso es importante revisar la viscosidad del aceite. Y el último rubro que voy a revisar tiene que ver con la acidez del aceite. Resulta que como tu motor está quemando combustible, el combustible desafortunadamente tiene azufre. En algunos países más, en otros menos. En aquellos países donde tenemos un alto contenido de azufre en el combustible, se va a generar un ácido, que es ácido sulfúrico. Este ácido es un gran corrosivo, puede dañar incluso los metales de tu motor. Y si es tan potente como para dañar los metales del motor, imagínate lo que le va a hacer al aceite. La formación de este aditivo desgasta prematuramente el aceite de tu motor. Y esto lo podemos ver con dos indicadores. Uno de ellos se conoce como TBN. El TBN es el número base total, es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Es como un antiácido que tú te tomas cuando tienes acidez aquí en el estómago, ¿sabes? Entonces, este antiácido va a combatir los ácidos, es decir, tiene cierto nivel. El aceite ya trae cierta acidez que se conoce como TAN. Entonces, está a este nivel el TBN, el TAN empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Va a llegar un momento en el que uno sube, el otro baja. Cuando se igualan, todavía puede combatir, pero si tú lo sigues utilizando y es más ácido el aceite que la reserva alcalina que tiene,
ya tenemos un problema, ya tu motor va a estar sufriendo. ¿Por qué? Porque la cantidad de ácidos que hay allá adentro es enorme. Así es que vamos a revisar ese dato cuando se igualan, porque eso podría determinar también cuándo es momento de cambiar el aceite. Así es que después de hacer todo este análisis, vamos a identificar cuál es la razón por la cual es necesario cambiar el aceite de motor y, por supuesto, cuántos kilómetros duró. ¿Fue la contaminación? ¿Fue el desgaste? ¿O fue la química del aceite? Antes de revisar los resultados de este aceite, te invito a que revises la siguiente información, que es funciones del aceite del motor y dónde se analiza el aceite de motor. Yo estoy utilizando ya desde hace tiempo un laboratorio que es Barça Tecnoservicios. Si tú necesitas hacer tu propio análisis, ponte en contacto con ellos para que te ayuden de la misma manera que lo hacen conmigo. Pero si por otro lado ya eres un experto, has revisado muchísimos de mis videos y así tú como yo, pues ya no necesitamos que me den las bases, pues ya puedo seguir avanzando. Recuerda que he hecho una gran cantidad de análisis. Hasta el momento puedes ver todos estos. Estos análisis nos han dado cada vez más y más conocimiento. En algunos casos voy a comenzar a repetir las pruebas porque me faltaban datos, pero con este conocimiento ya podemos tener grandes nociones sobre cuál es el aceite adecuado para ti. Recuerda que no existe el mejor aceite. Todo depende de lo que tú necesites. Evalúa tu tipo de manejo, tus necesidades, las características de tu motor y haz la mejor selección para ti. Antes de compartir contigo los resultados del aceite usado, permíteme darte los parámetros que determinan si el aceite todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Número 1. Variación de la viscosidad. La viscosidad va a variar por la contaminación a la que se somete el aceite, cambios de temperatura, etc. La variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero lo máximo que se permite de variación es un más menos 20%. Número 2 es presencia de agua. El aceite se puede contaminar con agua ya sea por una fuga del sistema de enfriamiento o por la condensación de la humedad del medio ambiente. La máxima concentración que se permite es de 0.5%. Número 3, presencia de combustible. El nivel máximo permitido es 0.3%. Número 4 es contaminación por sólidos. Ya sabes, pedacitos que se sueltan del motor, estas partículas que vamos a contar, cualquier metal, cobre, hierro, aluminio, etcétera, tierra que pudiera haber allá adentro, juntando todos estos sólidos, el máximo nivel de concentración permitido es 3%. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite un máximo de un 1%. Y número 6, el TBN. Recordarás que el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Este TBN va a ir bajando mientras más ácidos se acumulan dentro de tu motor, va reduciendo. La reducción máxima permitida es hasta un 60%, es decir, que te quedes con un 40%. Esto garantiza todavía la protección de tu motor, pero menos de eso ya no es permisible. Como podrás ver, todos los resultados que te muestro están en porcentaje, pero en el análisis químico vamos a encontrar partes por millón. Es importante considerar que un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Así es que para aquellos valores que nos dan un 3%, estaríamos hablando de 30,000 partes por millón. Ahora sí, es momento de ver los resultados. Es momento de revisar los resultados. Podemos ver en la columna del lado izquierdo las condiciones cuando el aceite era nuevo, en el lado derecho cuando fue usado. Hablando del desgaste, podemos ver que aluminio no hubo desgaste, empezó en 3, terminó con 3, cadmio, cromo están en ceros, cobre 1, se considera despreciable incluso hasta 5 partes por millón. En el caso del hierro podemos ver que empezó con 1, termina con 11. Aquí tenemos 10 partes por millón. Plomo 0, níquel 0, plata 0, estaño, vanadio, manganeso, prácticamente todos esos valores no cambiaron. El molibdeno es un aditivo que mejora la lubricidad. Puedes ver que inició con 136, se va degradando. En este momento está en valor de 80. Podemos ver que el desgaste es bastante controlado, se puede considerar como un buen lubricante y no va a ser la razón que determina que es necesario cambiar el aceite de motor. Revisando la contaminación, podemos identificar boro, es un aditivo, no tenemos problema, se va comportando bien. Silicio comenzó con 12 partes por millón, termina con 19, es decir, son 7 partes por millón. El filtro de aire está haciendo un muy buen trabajo porque después de 7,000 kilómetros, tener solamente 7 partes por millón es muy bueno.
Lo extraño es por qué inició con 12, pero bueno, podemos decir que la contaminación tampoco está determinando que es momento de cambiarlo. El sodio, 15 partes por millón, aquí sí es necesario verificar si este auto en particular está consumiendo anticongelante, porque de algún lado está saliendo ese sodio. Podría ser un residuo de la combustión del refrigerante de motor. Vale la pena revisarlo. Más adelante encontramos que prácticamente no hay problema y, como te comento, la contaminación no va a ser la responsable de que tengamos que cambiar este aceite de motor. Pasando a la química del aceite, podemos ver que el bario está en ceros, calcio empezó con 3600, termina con 3000. Este es un aditivo que se utiliza para limpiar. Magnesio de 10 pasa a 16, es muy poquito. Fósforo y zinc, recuerda que estos dos juntos se conoce como ZDDP. Es un aditivo que busca mejorar la lubricación. 1078, 903, 1191, 986, no son valores muy altos, pero se están comportando bastante bien. Pasando a la viscosidad, inicia en 11.9, termina en 11.3. La viscosidad permitida para un lubricante 5W30 es máximo de 12.5, así es que está dentro de los valores, no cambió de viscosidad, eso es muy bueno. Veamos el ácido total, inicia en 2.53, termina en 3.54, sube, pero sube muy poco realmente. El número base total inicia en 10.38 y termina en 5.27. Recuerda que el aceite va a durar hasta que estos dos valores, el TAN y el TBN, sean iguales. Sigue siendo mayor el TBN, por lo cual sigue protegiendo. Pero hay otro punto importante a considerar, que si el TBN inicia en 10.38, la recomendación es que se desgaste hasta un 60%. Todavía no llega a ese valor, pero ya se está acercando. Podemos decir que al momento de la prueba no era necesario hacer el cambio de aceite todavía. Este aceite de motor todavía dura algunos miles de kilómetros más. El comportamiento de este aceite Pentosin HP hasta los 7000 kilómetros es bastante bueno. No se ha terminado su vida útil, pero vamos a determinar cuántos kilómetros va a durar haciendo el análisis final de nuestros resultados. La primera parte que analizamos fue el desgaste. Vimos que el metal que encontramos en mayor concentración fue el hierro. Empezó en 1 parte por millón, terminó en 11. Esto me da un valor de 10 partes por millón. Es muy poco, realmente. Recuerdas que el límite es el 3%. En este punto lo que tenemos es el 0.0010%, así es que estamos muy lejos todavía de que el desgaste sea el que determina el cambio de aceite de motor. Podemos decir que la protección contra el desgaste es buena. Analizando el siguiente punto, que es la contaminación, pudimos ver que hay dos valores que se mueven, el silicio y el sodio. En el caso del silicio empezó en 12 partes por millón, termina en 19, solo 7 partes por millón, y en el caso del sodio encontramos 15 partes por millón. De igual manera, el límite es hasta el 3%, estamos muy lejos todavía de que la contaminación sea la responsable del cambio de aceite de motor. Revisando ahora la tercera parte enfocada a la química del aceite, los aditivos se comportan bastante bien, van descendiendo, pero nada crítico. Comparando Pentosin HP con el resto de los productos lubricantes de motor que he analizado, si sumamos todo el paquete de aditivos, los que limpian y los que lubrican, se coloca en el top 5, es decir, está en la parte alta de la tabla. Y esto se debe en cierta medida a que es un lubricante 100% sintético por un lado, y por otro lado, como te comentaba en el inicio, es un lubricante que se tiene considerado como high SAPS, es decir, la concentración de cenizas sulfatadas y de aditivos es alta. Esto nos va a dar como resultado buen desempeño, pero por otro lado, si tu vehículo, ya te comentaba, tienes filtros de partículas o esos sistemas anticontaminantes, habría que considerar intervalos de reemplazo quizá un poco más cortos. Tener muchos aditivos es bueno, pero también, dependiendo de lo que tú estés buscando, hay que tener cierta medida. Revisando la viscosidad, recordarás que inició con 11.9 y terminó con 11.3. De acuerdo a las normas SAE, la viscosidad por un aceite 5W30 oscila entre 9.3 y 12.5. Es decir, se mantiene dentro. Es un aceite 5W30, digamos de los gruesos, está en la parte superior, pero no cambia de viscosidad. Después de utilizarlo estos poco más de 7000 kilómetros, la viscosidad sigue siendo buena. Pasemos a la tercera parte de este análisis, que tiene que ver con el TBN y el TAN. Recuerda que el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Cuando el aceite era nuevo tenía un TBN
de 10.38. Después de utilizarlo poco más de 7,000 kilómetros bajó a 5.27. Es decir, la reserva alcalina se ha consumido un 50%. Lo máximo que se permite es que se consuma un 60%, es decir, todavía puede bajar hasta 4.15 y todo estaría bien. Por otro lado está la acidez del aceite, es decir, el TAN, que cuando era nuevo empezó con 2.53 y terminó con 3.54. Algo que me llama la atención comparado con otros análisis que he realizado es que la disminución del TBN es una disminución hasta cierto punto rápida. O sea, la inclinación que tiene la gráfica es bastante pronunciada. Quizá esto se deba a que está combatiendo muy bien el TAN, porque como puedes ver el TAN subió muy poquito. Como puedes ver en la gráfica, el cruce que se va a dar entre el TBN y el TAN está todavía más adelante, alrededor de los 9,300 kilómetros. Es decir, todavía tenemos vida, pero recuerda que analizando el TBN, el máximo desgaste que se permite es de un 60%, es decir, el valor mínimo estaría en 4.15, prácticamente va a llegar primero el desgaste del TBN, el desgaste máximo permitido, a el cruce que se da. Está alrededor de los 9,000 kilómetros. Entonces puedes ver que el cambio de aceite recomendado para Pentosin HP es entre 9,000 y 9,500 kilómetros. Recuerda que esto depende de muchísimos factores, desde las condiciones mecánicas en las que se encuentra el motor, el clima y el tipo de conducción que le das a tu vehículo. Pero para esta prueba, este es el resultado que obtuve. Si tú recorres muy pocos kilómetros por el tipo de uso que le das al vehículo, probablemente no vas a llegar a este kilometraje muy rápido. Lo que va a llegar primero es el tiempo. Y pues estaríamos hablando quizá de 9 a 12 meses. Esa sería mi recomendación para hacer el reemplazo de este aceite. No llegaste hasta los 9,000 kilómetros, bueno, cámbialo entre 9 y 12 meses. Al inicio de este video mencionábamos que los fabricantes de autos y de lubricantes te van a dar ese rango de durabilidad de acuerdo a condiciones de uso normal. Pero podemos ver que, dado que manejamos severo, los intervalos se acortan. Sin embargo, el resultado que encontramos en Pentosin va un poco por arriba. Podríamos decir que me da un desempeño entre un 20-25% por arriba de lo que esperaríamos de acuerdo a los estándares. Si tú utilizas o piensas utilizar Pentosin HP, la recomendación que te doy es exactamente esa. Cámbialo entre 9 y 9,500 kilómetros y que sean de 9 a 12 meses. Espero que este video te haya gustado mucho, te haya dado la información que necesitas para utilizar el tipo de lubricante adecuado para tu auto, y si sabes de alguien que le pueda ser de utilidad esta información, no dudes en compartirla. Como ya sabes, ayuda a que la información llegue a más personas, que es prácticamente lo que yo estoy haciendo también. Compartir la información, porque eso es lo que nos da el poder de tomar mejores decisiones. Por el momento es todo en este video. Ya sabes, me puedes dejar un comentario, ya sea aquí en YouTube o en Instagram, Facebook, en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción del video. Por el momento es todo. Hasta la próxima.